bien, retomamos la sesión. Secretario, por favor, hace el llamado a lista de verificación del quórum. Sí, presidente. Acuña, Molina, José Armando. Presente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro Mayorga, Franjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Ausente. Murcia, Omenes Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadir. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Presente, secretario. Trujillo. Presente, señor presidente. Gracias, diputado Alfadir. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Presente. Trujillo Wilfred. Siempre presente, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, secretario. Vamos a retomar entonces la discusión. Den el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Casallas y posteriormente le vamos a dar uso de la palabra al señor Contralor Departamental también. Gracias, señor presidente. Me refiero inicialmente a la intervención del diputado Armando Acuña. Compartimos la preocupación que usted ha expresado, honorable diputado. Sin embargo, y como usted lo expresó, hemos querido hacer las cosas bien. No existe una posibilidad distinta para poder adoptar cualquier tipo de decisión frente a estos colegios que contrataron a consultoría. Ese contrato, esa consultoría no fue a dedo, fue producto de un proceso de contratación de concurso de méritos, que es la modalidad establecida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para la escogencia de contratistas, y finalmente con el que resultó ser considerada la mejor propuesta, se adjudicó y se suscribió el contrato. Evidentemente, y no hemos ocultado esa información, han habido algunas circunstancias que incluso comprometen la responsabilidad del contratista, y por esa razón el primer compromiso que ha asumido hoy el gobierno departamental es el de exigir el cumplimiento del contrato y de exigir la entrega de los productos antes de que finalice la presente vigencia fiscal, con el fin de poder tener una información técnica y financiera que nos permita tomar decisiones. Porque la pregunta obligada es, ¿cuál sería el monto entonces de la apropiación que debemos incluir en el presupuesto para la culminación de los colegios? Y aquí viene un aspecto importante, diputado Alfadil, y es que lo que se había contratado inicialmente y que fue objeto de declaratoria de caducidad fue solamente la primera fase. El gobierno departamental actual no puede entrar a contratar la terminación de la primera fase de alguno de los 6 colegios, sino que tiene que contratar obligatoriamente la culminación total, por lo menos de la fase constructiva de cada una de estas infraestructuras. Y eso hace que el valor se incremente de manera significativa. Pero adicionalmente a eso, y son ustedes conocedores, que no podemos realizar contrataciones en el caso del Colegio de Iznos hasta tanto no logremos resolver no solamente el tema del costo,
sino la gestión de los recursos y por lo menos tener contratadas las obras de mitigación. De lo contrario, estaríamos repitiendo las falencias en la planeación y asumiendo responsabilidades muy graves, incluso detrimento patrimonial en nuevas inversiones en esta infraestructura. Ustedes también conocen las dificultades que presenta actualmente el Colegio de Algeciras, en donde ya ni siquiera está disponible el lote o el área que inicialmente estaba prevista, que no se tuvo en cuenta además la instalación de unas redes de alta tensión, y tengo información también que hay una vía construida que haría que tenga que tener un puente aéreo para poder garantizar la circulación entre la infraestructura. Entonces, fíjense ustedes que esta no es tampoco una decisión sencilla, y como claramente lo establece el artículo 5 de la Ley 2020, que se refiere a las obras inconclusas, la entidad para tomar una decisión debe consultar la disponibilidad de recursos compatibles con el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal, pero además requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, pues contar con esos conceptos técnicos y financieros que nos permitan establecer el monto de los recursos y las posibilidades de culminación de los 6 o de alguno de estos colegios de infraestructura. Diputado Alfadil, yo apelo al principio de la buena fe, y aquí lo ha expresado de manera clara la secretaria de Hacienda del departamento y ha sido ratificada por la directora del Departamento Administrativo de Planeación, en el sentido, para su tranquilidad y para la de cada uno de los honorables diputados, que en el proyecto de construcción, mejoramiento y dotación de ambientes escolares en instituciones educativas oficiales del departamento del Huila es plenamente posible destinar recursos de ese proyecto, apropiados en ese proyecto, para la terminación de cualquiera de la infraestructura de los colegios, incluso en el superávit. Una vez teniendo los resultados de esa consultoría, es posible incorporar, adicionarle recursos a este proyecto para la culminación de esta infraestructura. Pero adicionalmente a eso es importante precisar una vez más que dentro de las actividades del proyecto se incluye apoyar los procesos de infraestructura escolar relacionados con la planeación, diseño, verificación, seguimiento técnico, financiero y afines a este proceso en sus diferentes etapas, por supuesto, incluida la construcción, de suerte que lo que ha expresado de manera clara el gobierno departamental es que dentro de este proyecto es posible destinar o aplicar estos recursos que se están apropiando inicialmente para la financiación, con base, insisto, en el resultado de la consultoría, que el compromiso que ha asumido el gobierno es que esa consultoría esté culminada, finalizando este año, para tener una información clara sobre el costo, sobre las especificaciones técnicas, incluso sobre las posibilidades reales de culminar los 6 colegios, o por lo menos venir a plantearles con los resultados de esa consultoría cuáles son las posibilidades con base en el marco fiscal de mediano plazo y en la apropiación disponible de recursos, las posibilidades de culminar esa infraestructura. De suerte que esos son los dos aspectos que quería hacer claridad a los honorables diputados para que se continúe con el trámite de discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de la próxima vigencia. Gracias, doctor Juan Carlos. El doctor Andrés Felipe Venegas, Contralor Departamental, tiene el uso de la palabra. Algo muy breve. Tiene el uso de la palabra el diputado Wilfred, posteriormente el diputado Armando, previamente. Doctor Juan Carlos Casallas. Sí, ¿quién, el presidente? Termine, diputado. Vale, gracias. Doctor Juan Carlos, lo escuché atento a su intervención y me deja muy preocupado. Me deja muy preocupado porque
si bien es cierto, usted explicó el paso a paso y explica que no puede nuevamente el gobierno arrancar ningún proceso constructivo si no es con el mismo rasero para las 6 instituciones educativas, es decir, para todos los 6 colegios. Es decir, que tiene que acabarse la parte para todos, no puede hacer 1, ni 2, ni 3, le entendí, sino que tiene que ser para todos. Sí, ruego, me disculpe si no le entendí, pero, o sea, porque si usted nos está diciendo que una vez sacada la consultoría, una vez entreguen la consultoría y la consultoría nos dice, arroja que para poder terminar la parte constructiva, la segunda fase que es la parte constructiva, tiene que ser para todos los 6 colegios, no lo vamos a poder realizar porque tengo entendido que eso ya hoy está superando los 100.000 millones de pesos. Es eso, me explique, por favor. No, gracias por su pregunta, señor presidente, excúseme, porque me permite aclarar lo contrario. La evaluación es individual por cada uno de los colegios y por eso hice referencia a 2 casos, al de ISNOS, que hasta tanto no esté contratada la construcción del muro, no es posible adelantar nuevas contrataciones para la terminación del colegio. Hice referencia al colegio de Algeciras y planteé los problemas que hay desde el punto de vista de la disponibilidad de las áreas del lote que inicialmente estaban previstas. Por esa razón, lo que sí expresé es hasta que no se tenga el resultado de la consultoría, no es posible entrar a evaluar cuántos colegios podemos terminar desde el punto de vista técnico y cuántos colegios de manera individual podemos entrar a financiar desde el punto de vista de la apropiación disponible en el marco fiscal de mediano plazo y por supuesto en el presupuesto de la vigencia 2026 y 2027. Pero además precisé que lo que estaba contratado inicialmente era la primera fase. Y aquí quiero hacer una claridad importante frente a una pregunta que me hacía el diputado Virgilio, y es si la consultoría fue solamente para la terminación de esa primera fase que estaba contratada, y no es así. La consultoría que contrató el gobierno departamental es integral, es para la terminación total de cada uno de los colegios, y lo que tiene que arrojar ese resultado de esa consultoría es cuánto vale terminar la construcción en su totalidad para dejar funcional cada uno de los 6 colegios, insisto, dependiendo de la viabilidad técnica y financiera de cada uno de ellos. Bien, diputado. Ok. Diputado Acuña, te uso la palabra. Doctor Juan Carlos, ojo, porque recuerde, su merced es secretario de gobierno, aquí debería estar contestando otro funcionario. Sin embargo, hace parte de la estructura del gobierno departamental, lo compromete como gobierno departamental y eso todo queda en el acta. Porque mire lo que usted acaba de decir, si bien de este rubro se puede sacar plata para ello, una vez tenga o de el proceso de el superávit. Ojo, y eso queda en el acta. Si viene el secretario de gobierno, doctor, usted está hablando en representación del gobierno. Ojo con eso. Y ahí quedó en el acta. Por favor, quiero respetuosamente, lo entiendo perfectamente a su señoría, pero eso queda en el acta. Gracias, presidente. Muy bien, doctor Juan Carlos. Presidente, yo acabo de mencionar incluso que no solamente con la autorización que acabo de recibir de la señora secretaria de Hacienda del departamento, de la directora del departamento de planeación, y lo que hice acá no ha sido nada diferente de repetir la información que aquí ha sustentado de manera reiterada, y lo vuelvo a decir. El análisis que ha hecho el gobierno departamental es que en el marco de ese proyecto, donde hay una apropiación de 7.000 millones de pesos
es posible, es viable, es procedente destinar recursos para financiar la culminación de la infraestructura de los colegios de la felicidad, ello con base en el resultado de la consultoría y de los análisis técnicos, presupuestales y financieros que establece la normatividad legal vigente, el marco fiscal de mediano plazo de la entidad para financiar la culminación de esta infraestructura. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Doctor André Felipe, Contralor Departamental, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, y gracias. Y en atención a las solicitudes que ha hecho el diputado Virgilio, el diputado Alfadil, es oportuno y toda vez que la Contraloría está también aquí presente, hacer unas precisiones. Ya las técnicas se han hecho, pero ¿de dónde viene esta consultoría? De nuestro plan estratégico Control Fiscal Visible hay un eje temático que se llama Contraloría en la región, del cual se desprende una actividad que se llama resolución de obras inconclusas. Estaba buscando, pero el internet está fallando acá, porque al departamento le aparece como una obra de los colegios de la felicidad. La Contraloría Departamental del Huila no buscaba evidenciar las obras inconclusas, sino darle solución a las mismas a través de espacios en donde la entidad contratante, contratista, apelando a lo que aquí ya explicara el doctor Juan Carlos, que es las potestades que otorga la ley 2020, de manera directa o a través de una consultoría, analizara esas obras a efectos de determinar si lo que hay es funcional, cuánto cuesta terminarla y con base en las resultas de estas consultorías poder culminar estos proyectos y sacarlos de dicho registro. En el año 2023, en marzo del 2023, tuvimos esta mesa con el departamento del Huila y fue con ocasión de esta reunión que sostuvieron con la Contraloría Departamental del Huila que el departamento en el año 2023 se compromete a realizar una consultoría para hacer un análisis real de lo que se ha logrado construir, si es funcional, porque ya ha pasado el tiempo, esas obras están a la intemperie, como lo decía el diputado Alfadil, en algunas han sido objeto de vandalismo y en consecuencia la necesidad de que exista estas consultorías es porque no se puede avanzar en la culminación de las mismas sin tener certeza si lo que hay sirve, es funcional. Y segundo, cuánto cuesta terminar las obras, partiendo de lo ya construido o si por el contrario presenta alguna fatiga, algún debilitamiento, riesgo de colapso de la infraestructura existente, pues proceder a su demolición y en su lugar arrancar de ceros. Es por ello la necesidad de la consultoría a efectos de dar claridad sobre el real alcance de lo que se busca para la culminación de estas obras y cuánto cuesta esas obras y si la entidad contratante, en este caso Departamento del Huila, posee los recursos por las diferentes fuentes de financiación y es por ello que se ventila hoy en la discusión del presupuesto la inclusión de estas obras para efectos de determinar, luego de conocerse las resultas de la consultoría, si la partida que aquí se está solicitando es suficiente para terminar las obras o por el contrario se tiene que apelar a alguna otra fuente de financiación que existe. Entonces, lo que queremos denotar es cuál es la participación de la Contraloría, diputado Virgilio, porque fue a instancia del órgano de control territorial que el departamento del Huila y echando mano de la potestad que le otorga el artículo 5 de la ley 2020, dijo, listo, vamos a revisar, vamos a ver si al interior del departamento contamos con quién hacer ese diagnóstico
determinaron que no hay con quién y en consecuencia contrataron una consultoría y es fundamental que el producto de esa consultoría sea entregado, sea socializado para decantar y resolver de una vez por todas esta obra. Si de los 6 es viable y no solamente técnica, sino presupuestalmente, la culminación que de esa reunión que se tuvo con la Contraloría también se llegó a una precisión que se le ha hecho a los medios de comunicación y a esta corporación en el periodo inmediatamente anterior. Ya estaba el diputado Acuña, estaba su hija, doctora Alfadil, estaba Virgilio, de que se hizo la precisión de que estamos en el imaginario del departamento, estamos frente a unos colegios funcionales y lo que aquí se ha contratado es la primera fase. Entonces se resuelve la primera fase, pero no vamos a tener unas instituciones educativas funcionales ya para el uso. Viene la culminación de esta primera fase, la segunda fase y la tercera, que es la dotación. Entonces, ¿sí es necesaria la consultoría? Sí. ¿Que ustedes necesitan unas cifras ciertas para determinar si con el presupuesto? Estamos a la espera de la consultoría, tanto este órgano de control como ustedes, para determinar si el presupuesto 2026 es suficiente, la partida que se va a disponer es suficiente para culminar esa primera fase o Presidente, si tiene que apelarse a otra fuente de financiación. discúlpeme, Tiene el uso de la palabra, diputado Contralor, Acuña. discúlpeme. Se recuperaron por garantías alrededor de 14.000 millones de pesos. El gobierno departamental contrata una consultoría para que con base a esa consultoría pudiera avanzar. La preocupación de nosotros es si se tiene proyectado continuar y según el resultado de la consultoría, estos 14.000 que se recuperaron por las garantías no se debió haber reservado para continuar con la obra. No, los repartimos para cucas y calaos. Y entonces, esa es la preocupación de nosotros. Se comprometieron a que esa plata regresaría, esa que se cobraron de garantías, para poder ahí sí. Entonces nosotros estamos diciendo, garanticen por favor al menos eso. O habría alguna implicación por esa razón o no, y avanzamos a ver si podemos continuar. Solamente en lo que a mi competencia respecta es de hacer una precisión. Los productos de las decisiones en materia de responsabilidad fiscal, como en producto de estos procesos administrativos sancionatorios contractuales, no retornan al presupuesto, a la fuente que inicialmente, a ver, si la Contraloría profiriera una decisión de un fallo con responsabilidad, va a libre destino a la entidad afectada. En este caso, lo recaudado, lo recuperado, producto de este proceso administrativo sancionatorio contractual, pues ingresa al presupuesto del departamento y es el departamento quien tiene la libertad de disponer de los mismos, sin que exista una obligación de orden legal a efectos de circunscribir esos recursos a financiar el proyecto o culminar el proyecto respecto del cual se desprendió o devino esa recuperación de esos recursos. Ya es un tema administrativo y político que compete a esta corporación pues lograr ese compromiso por parte del gobierno departamental de salvaguardar esos. Pero si usted me pregunta un deber legal, no. No sé qué otra precisión, presidente. Colegas, ¿alguna otra inquietud respecto a los apuntes que está dando el señor Contralor? Ninguno. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Hacemos el siguiente llamado, señor secretario, por favor.
Sí, presidente, hacemos el llamado al doctor Carlos Rodríguez, gerente general del Instituto de Acción Comunal del Huila y Daco Huila. Buenas tardes para todos, saludo muy especial a los honorables diputados, a los compañeros de gabinete, a todos los presentes, un saludo muy especial. Por favor, la presentación. Listo. Bueno, el proyecto de inversión que nos correspondió a IDACO de acuerdo al techo presupuestal asignado corresponde a la suma de 2.000 millones de pesos. Eso fue lo que quedó asignado. Ese proyecto, la idea es que lo hemos redistribuido de acuerdo a las actividades que quedaron aprobadas en el proyecto. Como primera actividad tenemos la asistencia técnica al control, inspección y vigilancia. Aquí yo tengo que aclarar lo siguiente. El instituto tiene diferentes componentes. Unos componentes tienen que ver con la parte de funcionamiento y otros componentes tienen que ver con la parte de la misionalidad del instituto. Dentro de la misionalidad del instituto, el componente más importante es la asistencia técnica, la inspección, vigilancia y control que se debe ejercer a los organismos de acción comunal de primer grado y de segundo grado. En ese marco de ese cumplimiento a la misionalidad, el instituto desarrolla actividades muy importantes que son las siguientes: es el asesoramiento y el acompañamiento para la creación de nuevas juntas de acción comunal, es el asesoramiento y el acompañamiento para la actualización de estatutos de acuerdo a lo reglado por la Ley 2166 del 2021, la expedición de certificados de dignatario, la expedición de resoluciones de reconocimiento de personería jurídica, la expedición de resoluciones de sanciones, de liquidación de personerías jurídicas, de transferencias de empresas de vivienda comunitaria, de transformación, perdón, de empresas de vivienda comunitaria en juntas de acción comunal, al igual que todos estos mismos trámites se llevan a cabo con todas las asojuntas que tiene cada uno de los municipios del departamento. En ese sentido, este componente es muy importante porque prácticamente es la razón de ser del instituto, que es la inspección, vigilancia y control, y es la asesoría, el acompañamiento, la capacitación en aspectos jurídicos, técnicos, contables, en todo lo que tiene que ver con la estructuración de las organizaciones comunales en el departamento. La segunda actividad es el fortalecimiento a las organizaciones comunales con herramientas que permitan el desarrollo de la misión. Aquí estamos dejando un presupuesto muy pequeño, es como dejar abierto el rubro para lo que tiene que ver especialmente con la dotación de inmobiliario para las juntas de acción comunal. Ustedes saben que las juntas de acción comunal requieren de inmobiliario, de un computador, de sillas, de mesas, de escritorios, pero que 100 millones de pesos también son insuficientes, pero de acuerdo al presupuesto asignado dejamos abierto el rubro para la posibilidad de fortalecerlo para asimismo poder llegar con este tipo de apoyos a diferentes juntas de acción, a muchas juntas de acción comunal del departamento del Huila. La otra actividad es la asistencia técnica y seguridad a la ejecución de la política pública. Aquí este recurso es también muy poco para todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la política pública, el cumplimiento de todos sus pilares, el cumplimiento de todas las actividades. El apoyo al programa de formador de formadores y planes de desarrollo
comunales. Ahí estamos dejando 142 millones de pesos con los cuales pretendemos desarrollar la capacitación de 60 horas, que es una capacitación que se hace obligatoria para el año entrante en atención a la reelección de las nuevas juntas de acción comunal para el periodo 2026. Esa capacitación es obligatoria por directriz del Ministerio del Interior y es una capacitación que sí o sí se tiene que hacer para que los comunales tengan la posibilidad de volver a aspirar a ser elegidos en un consejo directivo, en una junta directiva de un organismo comunal. De igual manera, en lo que tiene que ver para el apoyo en el desarrollo y en la estructuración o elaboración de sus planes de desarrollo. Otra actividad es el apoyo al desarrollo de programas que generan beneficios de bienestar social a la población comunal. Aquí se han designado 721 millones de pesos. Esta plata está orientada a ser utilizada o para el día de la celebración de la acción comunal del año entrante y para la celebración de los Juegos Comunales, que son dos aspectos fundamentales y que están establecidos en la Ley 2166 del 2021 como obligatorios en el cumplimiento del marco de la política pública de la acción comunal. La otra actividad es el fortalecimiento a las organizaciones comunales mediante la suscripción de contratos y convenios con entidades públicas o privadas. Acá de igual manera prácticamente dejamos abierto el rubro, pero esta actividad es por donde posiblemente van a llegar todas las asignaciones, todas las adiciones presupuestales para todo lo que tiene que ver con la suscripción de convenios solidarios para la ejecución de las diferentes obras que tienen que ver con la menor cuantía y con la realización de convenios solidarios con las juntas de acción comunal y con las asojuntas si es el caso. La otra actividad es la implementación de la hora comunal como espacio de participación. Hemos dejado abierto el rubro con 50 millones de pesos. Este es para hacer uso de la emisora comunitaria del departamento para que los comunales tengan ese espacio y puedan allí expresar sus inquietudes y por este medio poder visibilizar tanto a los comunales como a la Federación Departamental Comunal, así como al Instituto Departamental de la Acción Comunal IDACO Huila. Otra actividad es el apoyo en el desarrollo de espacios de participación. Esta también dejamos abierto el rubro. Este es un rubro que tiene que ver con el apoyo a los comunales cuando ellos van a participar en eventos de carácter nacional, ¿sí? Que normalmente siempre piden plata para el transporte, alojamiento, alimentación y también para lo que tiene que ver con la realización del encuentro departamental o la cumbre departamental que la Federación Departamental realiza cada año en el departamento de Huila. Y por último, dejamos también abierto el rubro con 100 millones de pesos para el fortalecimiento de las organizaciones comunales mediante soporte para la disposición oportuna y consulta de todo lo que tiene que ver con la documentación que requieren las juntas de acción comunal. Hoy es supremamente necesario el manejo de la información porque cada vez que se va a suscribir un convenio solidario, las juntas de acción comunal requieren toda la documentación para poder llevar a cabo la suscripción de estos convenios. Eso es prácticamente en lo que se pretende desarrollar o ejecutar el presupuesto que se nos asignó para inversión para el año entrante, que son 2.000 millones de pesos. No sé si tengan alguna inquietud. No sé si alguno de los diputados, doctor Carlos, con la venia de nuestro vicepresidente. Tiene el uso de la palabra diputado Armando Acuña. ¿Garantiza usted que con este presupuesto que nos ha presentado tener el personal necesario para funcionar 2026?
porque es que este año se presentó muchos inconvenientes. Contrataban por un mes, no sabían cómo resolver lo de la plata, eso se resolvió, ya tienen realmente lo necesario dentro de lo que han proyectado para la ejecución de los diferentes convenios, el personal necesario está garantizado ahí a contratarse. Sí, 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 señor, sí está garantizado. Nosotros, esta tiene un incremento grande, ¿cierto? ¿Cómo? Tiene un incremento grande, ¿cierto? Pues como este no teníamos proyecto de inversión. 2.000 para inversión. Sí, pero es un poquito para todo lo que viene. Sí, para todo lo que viene. Bueno, honorables diputados, ya terminada la participación del gobierno departamental, vamos a poner a consideración el informe de ponencia. ¿A quién? Continúa la discusión, estamos en la discusión para la aprobación del informe de ponencia. Aviso que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueban, honorables diputados, el informe de ponencia? Espere, tatico. No. Diputado Virgilio, tiene el uso de la palabra. Claro. Que si cerramos, querido presidente y diputado Armando Acuña, nosotros generamos acá unos planteamientos al gobierno también. A mí no se me ha resuelto, por ejemplo, el componente de salud. Por salud pública va a tener más recursos, por ejemplo, para el desarrollo de la política pública de salud mental, el recurso que va a aportar gobierno, que va a aportar la Secretaría de la Mujer y que va a aportar la Secretaría de Educación. Y cerramos la discusión a la ponencia, ¿sí? O si no, la reabrimos cuando vayamos a votar el articulado. Entonces, yo los invito a que nos pongamos de acuerdo y definamos esos temas que están pendientes. Listo, diputado Virgilio. En el orden que usted establezca, hacemos el llamado a los secretarios para que escuchen la propuesta que tiene el honorable Virgilio Huergo respecto a los proyectos de ordenanza, al proyecto de ordenanza que estamos en proceso de aprobación. Diputado Virgilio, ¿qué secretario hacemos el llamado, por favor? Pues la primera es la secretaria de Hacienda, ¿no? Que es la que está al frente de la cartera. Y la secretaria de Hacienda no está. La secretaria de Hacienda. Hacemos el llamado a la secretaria de Hacienda departamental, la doctora Diana, para que resuelva las inquietudes y escuche la propuesta del diputado Virgilio Huergo. Bueno, diputado, el presupuesto de esta estrategia está en 4 secretarías. La que mayor aporte hace es la Secretaría de Salud, donde inicialmente se ha dejado un presupuesto de 385 millones de pesos, en la Secretaría de Gobierno 120 millones de pesos, en la Secretaría de Educación 50 millones de pesos y en la Secretaría de la Mujer en 2 proyectos que es Infancia, Adolescencia y Juventudes, dentro de los 2 proyectos 50 millones de pesos. Eso es lo que se ha dejado inicialmente para garantizar ese proyecto de Decido Ser Mejor.
Usted- Diputado Virgilio, está, Sí, tiene uso de la palabra. gracias, gracias, presidente. Doctor César Roa, con esos 600 millones de pesos, conociendo ya cómo opera la estrategia, ¿durante qué tiempo se alcanzaría a ejecutar? ¿Sí? Porque este es un proyecto que su merced sabe, para que siquiera funcione 7, 8 meses al año, debería estar por encima de los 1.500 millones de pesos. Por lo ¿Sí? menos 1.200, sí, 1.200, 1.500. Cerca de eso. Tenemos Así es. hoy 600 millones de pesos. Entonces vamos a desarrollar estrategias nuevamente por 3 meses, 4 meses, que no generan continuidad, que no generan un impacto. Sí, Esa estrategia tenía un recurso de salud pública mayor, por ejemplo. yo insisto en lo que he venido y en eso me uno a lo que usted dice, diputado, y es que nosotros como Secretaría con los recursos del balance incluso le podíamos poner más recursos, ¿sí? Que siempre lo hemos hecho. Pero la verdad yo sí quiero insistir a educación, es que 50 millones, pues, en una estrategia de que es con toda la población escolar, de verdad muy, muy poco, y digamos que es un tema que la Secretaría tiene que analizar, que incluso apropiarse de la estrategia, o sea, es que esta estrategia es, sí, la contrata salud, digamos que nosotros, pero de verdad que cuando hacemos los balances, las metas del plan de desarrollo, las actividades, esto es un aporte grandísimo al sector escolar, y la Secretaría de Educación debería hacer un esfuerzo para aportar mucho más recursos que los 50 millones que dicen, porque igual nosotros en la Secretaría estamos en una situación financiera bastante complicada. Vamos a venir a una gestra, ya estamos tramitando, vamos a adicionar unos recursos para ver si ese déficit que tenemos del régimen social lo estoy anticipando. Pero lo que le quiero decir es que en la medio de la situación de la Secretaría nosotros hacemos el esfuerzo, ¿sí? Tenemos 385 ya ahí en el presupuesto y del recurso de balance podemos sumarle algo más. Pero sí el llamado es a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de la Mujer que aporte mucho más recursos, porque es muy difícil que esta estrategia, insisto, que tiene su beneficio sobre el sector escolar, la recarguen solo sobre el sector de salud. Buenas tardes. Sí, la Secretaría de Educación viene trabajando con los temas de la sana convivencia. El tema de salud mental, pues es complementario a la ruta de la sana convivencia que se desarrolla en las instituciones educativas y donde su espacio está a través de los comités de convivencia escolar. En ese momento, pues lo que está asignado dentro del presupuesto es esa partida, pero hay que tener en cuenta que la Secretaría de Educación viene brindando asistencia técnica a las instituciones educativas en todo este tema, para la sana convivencia, la equidad de género, la cultura ambiental y la mitigación de factores de violencia en los establecimientos educativos del departamento del Huila. Entonces, pues, si uno se pone a sumar todo esto, pues evidentemente la partida asignada es mucho mayor a los 50 millones. Tradicionalmente con salud hemos hecho esos convenios con alrededor de 100 millones de pesos, 150 millones de pesos los últimos años, pero pues teniendo en consideración a que pues el presupuesto que se asignó para este programa se le orientaron estos recursos, pues no sabemos cómo es el comportamiento de los recursos del balance más adelante, y ya sería una decisión del señor secretario para ver si le inyecta más recursos. Diputado Virgilio Huervo, tiene uso de la palabra. O sea, yo debo expresarles con mucha sinceridad
Esas respuestas desalientan muchísimo. Yo diría que estas estrategias entonces acabémoslas. ¿Y para qué tenemos entonces una política pública de salud mental? Le hicimos un daño al departamento entonces creando una política pública de salud mental, porque sin tenerla, doctor César, teníamos mayor inversión. Entonces, 600 millones de pesos para que una estrategia como esta, que aterriza el grueso de la política pública de salud mental del departamento del Huila, para que opere 3 o 4 meses. Ahora, yo también fortalezco la invitación que hace el secretario de Salud. El objetivo principal de esta estrategia son los jóvenes, son los adolescentes, los que están hoy en el consumo, los que hoy principalmente alimentan las tasas de intentos de suicidio en el departamento del Huila. Es la población escolarizada que se ha focalizado para atender a través de la estrategia Como Decido Ser Mejor. Y es una estrategia, doctor César, que pues, en 6 meses claramente, o en 3 o en 4 meses, no va a generar comportamientos positivos en este tipo de indicadores. Ninguna política social va a generar resultados positivos en el corto plazo, siempre se dan en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, yo sí los invito a que revisemos más a fondo esto. Y esto no es un componente que solamente integre a los jóvenes, sino que integra a las mujeres, integra al adulto mayor, integra todo el grupo poblacional en el departamento del Huila. Y yo siento que entonces esto no es importante para el gobierno departamental. No, yo insisto lo Perdón, que... perdón. Es que, Qué pena. perdón, el diputado Néstor Rodríguez me ha solicitado el uso de la palabra también. Buenas noches. Bueno, yo creo que siempre que hablemos de programas sociales será importante que podamos nosotros incrementar los presupuestos, porque la realidad es que una ciudad como Neiva, que tiene 10 comunas, 8 corregimientos, y que el 75% de su población vive en clase media hacia abajo, requiere una atención prioritaria y especial. El problema es que entiendo que el presupuesto del departamento del Huila es limitado y estamos en casi 4 billones de pesos. En ese sentido, pues yo quisiera, para darle continuidad a este debate tan importante que es el presupuesto del departamento, es ¿cómo ajustamos? ¿A qué le quitamos? ¿A qué le quitamos? ¿Qué podríamos desplazar e incrementarle 200 mil de pesos más al programa que dice Virgilio? ¿Le quitamos al turismo, le quitamos a la cultura, le quitamos a la educación, le quitamos a los colegios de la felicidad? ¿A qué le quitamos? Porque si no, el debate va a seguir y va a continuar y no avanzamos. Entonces yo sí quiero, por ejemplo, en materia de turismo, yo estoy muy inconforme con el presupuesto que le dejamos, porque aquí hay unos programas sobre todo de emprendimiento y fortalecimiento empresarial del sector turístico que no se está teniendo en cuenta. Y en ese orden de ideas, pues yo sí quiero, yo creo que se haga una discusión muy importante. Llevamos 2 días aquí dando la discusión y felicito a cada uno de los diputados por sus aportes y por el trabajo arduo, preciso y conciso que se ha hecho, pero ya a esta altura del camino, cuando vayamos a proponer, yo creo que hay que ser muy puntual en decir a qué le quitamos y a qué le sumamos. Yo entiendo, ese programa lo hemos debatido aquí, diputado Virgilio, con mucha rigurosidad, y usted ha sido el citante a esos debates,
y siempre nos le hemos unido porque estos programas sociales son los que nos ayudan a precisamente a sacar a la gente de las dificultades y las necesidades y que tengan un progreso y un avance en una sociedad. Pero aquí ya estamos en qué le quitamos y a qué le ponemos, qué podemos disminuir y a dónde podemos fortalecer puntualmente para avanzar en este debate, porque si no vamos a seguir en las discusiones, y yo sí considero que no hay que confundir, diputado Omar, entre lo que es un debate de control político y lo que es una discusión del presupuesto, porque el presupuesto finalmente es ese, no hay más. Si pudiéramos incrementarlo, vale la pena dar la discusión, pero reitero, aquí miremos a qué le quitamos, a qué le ponemos y comenzamos a votar cada una de las propuestas que tengan los colegas, porque si no esto no va a tener fin, no va a tener fin, y yo lo digo con mucho respeto porque hay que dar unos aportes y unas estocadas a este presupuesto en la recta final, pero hay que tomar decisiones. ¿A qué le incrementamos? ¿A qué le reducimos? Y avancemos en la discusión. Muchas gracias, presidente, y por acá quería el uso de la palabra del diputado Omar. Diputado Omar Alexis Díaz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero ir buscando soluciones, doctora Diana y secretario de Salud, a esta sugerencia que hace desde luego el diputado Virgilio, la cual hemos venido también alzando la voz dentro de la Asamblea con estos programas. Y desde luego el diputado Néstor tiene razón, hoy no podemos quitar, porque si quitamos descuadramos, pero yo sí quiero que el gobierno haga un compromiso con la Asamblea Departamental y eso no es ningún delito. Yo quiero que el superávit que va a llegar acá del otro año, ustedes en ese superávit tengan las consideraciones que como diputados nosotros estamos haciendo. Y con eso, diputado Virgilio, yo me atrevería a pensar que si pudiéramos implementar un programa, doctor César, desde un inicio que es el que nosotros estamos diciendo, y no incrementar un programa solamente por 3, 4 meses, sino, es decir, si ustedes le quieren incrementar esos 4 o 5 meses, arranquen desde ahora y permitan que dentro del superávit llegue esa adición de los recursos a estos programas que hoy nosotros estamos dejando como referentes. Y no estoy hablando solamente del programa de salud mental, estoy hablando, diputado Armando Acuña, de las solicitudes que nosotros hemos hablado también en materia de vías, en materia de agricultura y desde luego en temas relacionados a la seguridad. Yo sí quiero, porque claro, aquí nos van a dar las 12 de la noche y como dice pues el influencer Camilo Cifuentes, yo afán no tengo, pero el problema es que tenemos que buscar una solución porque no nos podemos quedar en el debate acá de cada uno sugerir. Yo sí quiero pedirle al gobierno departamental que considere las peticiones que han hecho acá a esta asamblea del departamento para que en ese superávit del año 2026 se logre cristalizar las iniciativas que van a dar al cumplimiento de las metas dentro del plan de desarrollo. Es que no estamos hablando fuera de las metas del plan de desarrollo, estamos hablando dentro de las metas del plan de desarrollo. Acá no se está presentando ningún proyecto que no vaya encaminado al cumplimiento del plan de desarrollo, va ahí establecido en el plan de desarrollo. Entonces, presidente, yo sí quiero poner, digamos, en consideración, desde luego, diputado Virgilio, respetando la posición que usted ha tenido, que es una posición que nosotros hemos tenido acá en la Asamblea, precisamente para garantizar el funcionamiento debido de las políticas públicas que acá hemos aprobado en la Asamblea, porque yo aprobé también esa política pública de salud mental, apreciado diputado Virgilio. En ese orden de ideas, presidente, quería llevar mi intervención. Muchas gracias. Gracias, diputados. El gobierno departamental tiene uso de la palabra. Bueno, diputados, es de precisar que esta estrategia se debe financiar con recursos propios de libre destino.
no se puede financiar con recursos del Sistema General de Participación de Salud Pública ni con otros recursos, sino con recursos corrientes de libre destino. Y nosotros hablamos inicialmente, y si ustedes se dan cuenta de pronto ahora que les entreguemos el informe de gestión a finales, se da cuenta que hay un presupuesto inicial y hay un presupuesto definitivo en todos los proyectos. Y siempre la mayoría de los proyectos se le inyecta recurso en el transcurso de la vigencia. Nosotros siempre hemos tenido que todo desde un comienzo pues no puede quedar como se quisiera que quedara, porque como decimos es un presupuesto que tampoco podemos quedar desfasados, porque si hacemos unas proyecciones elevadas, pues vamos a comprometer unos recursos, los cuales no van a llegar. ¿Por qué no van a llegar? Porque pues es que el comportamiento histórico y el crecimiento de la economía y todo el análisis que se hizo para la proyección de los ingresos, pues demuestra de que no vamos a tener un crecimiento del 20 o del 30% de estos ingresos, de tal manera que se hace con mucha responsabilidad, y si nos damos cuenta en todos los proyectos y cada una de las metas del plan de desarrollo, pues quedan con recursos que en el camino se puede ajustar y se puede inyectarle más recursos, como lo que estamos hablando de unos recursos del superávit, que en el recurso del superávit también hay unos recursos con destinación específica, otros de libre destino, garantizar esto que nos llevamos hoy. Nosotros hemos sido muy juiciosos en todos los debates de apuntar las inquietudes y dónde se quiere fortalecer algunos proyectos, y así lo hemos hecho en el transcurso de este año, donde hemos tenido la necesidad de venir a adicionar o a contracreditar para garantizar que los proyectos se lleven a cabo. Y sabemos que hoy este debate o esto pues está siendo grabado, y nosotros no podemos asumir hoy cuánto sería el compromiso de que el aumento, porque aún no sabemos cuánto es el superávit, y como les digo, el superávit también tiene recursos de destinación específica y de libre destino, de tal manera que si nos comprometemos a tener en cuenta esta estrategia, a hacerle un aumento con los recursos del superávit, pero hoy sería irresponsable comprometerme con un valor que en el momento no podemos tener cuánto por cada secretaría. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. El secretario de Salud tiene algo que agregar. El diputado Virgilio, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Estamos hablando entonces que lo que se anunció antes no va, o sí va. Los 120, los 50, los 50 y los 385. Sí, pero no se había definido. Ya, ok. O sea que el doctor Juan Carlos pone 180 de Secretaría de Gobierno. Para avanzar en el debate es un compromiso, diputado, 180. ¿Vio? Sí, 180. Listo. Diputados, y doctor Vigilio, no, el compromiso del gobierno departamental es que la estrategia va, ¿sí? Es una responsabilidad buscar los recursos como sea, y el compromiso es comenzar a dejar estructurados los estudios previos para ver si en el mes de enero arrancamos con la contratación, que es un poco demorada, y esperar a ver si en marzo podemos estar ya sacando a página la contratación, porque esto debe salir a contratación pública, sí, porque estamos en periodo de ley de regalía y debe salir a la invitación pública. Es decir, entiéndanos, y yo recojo las palabras que decía el diputado Néstor, de que pues tenemos un presupuesto, pero también un compromiso, ¿sí? Y en eso ustedes aquí nos van a tener viniendo a poner la cara para esto, y creemos que, y estamos convencidos que esta estrategia ha decidido ser mejor, le conviene. Esperamos, insisto yo acá, y me uno, y no sé cómo suene esto, pero Secretaría de Educación tiene que hacer un compromiso. Mire, gobierno está poniendo 180 millones
Entonces el Secretaría de Educación con 50 millones, pues Superávit acá. sí, venimos. yo pienso que en el superávit tienen que darse la mano ahí y ayudarnos más la estrategia, pero hay un compromiso de sacar esa estrategia adelante porque sabemos que es muy, muy importante y además que lo dije, que nos va a servir como herramienta para el estudio de prevalencia de drogadicción que vamos a publicar en diciembre. Listo, gracias. Entonces, al presidente, entonces para cerrar, le pido al secretario, porfa, para que quede la constancia y por supuesto sea parte integral del acta y la discusión de este proyecto, los compromisos que asume hoy el gobierno, inicialmente lo que ya está establecido en este presupuesto de 385 millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud, 180 millones de pesos Secretaría de Gobierno, 50 millones Secretaría de la Mujer, y 50 millones la Secretaría de Educación, con el compromiso por parte del gobierno también de que será una estrategia priorizada, obviamente, en las discusiones que se adelanten de el superávit en la vigencia del 2026. Diputado Virgilio, cerrada la discusión por parte suya. Muy bien, ¿algún otro colega diputado quiere agregar, preguntar, resolver alguna otra inquietud antes de poner en consideración la aprobación de la ponencia? Si no hay ninguna otra manifestación, ponemos a consideración la aprobación de la ponencia. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Por favor, leamos el articulado. Ponemos a consideración la aprobación de hacer la lectura en bloque y aprobación del artículo. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura en bloque por los honorables diputados presentes en la sesión. Sí, señor presidente. De acuerdo a lo solicitado por la plenaria, se va a hacer lectura en bloque del texto del proyecto de los 39 artículos. 39 artículos. Artículo primero. Ingresos del departamento. Fíjense en los cómputos del presupuesto general de ingresos, rentas y recursos de capital del departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 en la suma de 1.392.835.683.342.73 moneda corriente, según el detalle que se encuentra a continuación. Código concepto estimado 2026, participación porcentual. Total proyecto de presupuesto general del departamento. 1.392.835.683.342.73. Participación el 100%. 1. Ingresos, presupuesto de ingresos, rentas y recursos de capital del departamento. 1.370.977.570.286.73. Participación el 98%. 2. Ingresos de los establecimientos públicos, 21.858.113.056 pesos. Participación porcentual, el 2%. A. Ingresos del nivel central. Código concepto estimado. 1. Presupuesto de ingresos de rentas y recursos de capital del departamento. 1.370.977.570.286.73.
participación el 100%. Código 1.1, ingresos corrientes, 1.285.813.856.088 pesos, participación el 94%. 1.2, recursos de capital, 85.163.714.198.73, participación el 6%. B, ingresos propios de los establecimientos públicos. 2, ingresos de los establecimientos públicos, 21.858.113.056 pesos, participación el 100%. 1, Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, 10.769.639.856 pesos, participación el 49%. 2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 4.280 millones, participación el 20%. 3, Inderhuila, 2.850.790.600 pesos, participación el 13%. 4, Fombi Huila, 2.181.799.400 pesos, participación del 10%. 5, Idaco Huila, 1.775.883.200 pesos, participación el 8%. Segunda parte, presupuesto de gastos u ordenanza de apropiaciones. 2, ingreso. 2, artículo segundo, presupuesto de gastos. Aprópiense para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda pública del presupuesto del Departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, la suma de 1.392.835.683.342.73 moneda corriente según el siguiente detalle. Dependencia 101, Asamblea Departamental, 9.438.120.334 pesos. Dependencia 201, Despacho del Gobernador y Oficinas Asesoras, total 25.851.252.282 pesos. Dependencia 202, Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, total 19.044.520.739 pesos. Dependencia 203, Secretaría de Hacienda. Total Secretaría de Hacienda 73.207.008.112 pesos. Dependencia 204, Servicio de la Deuda Pública Interna. Total 33.794.753.312 pesos. Dependencia 205, Secretaría de Educación. 125.407.667.208 pesos. Dependencia 206, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, total 4.650 millones de pesos. Dependencia 207, Secretaría de Agricultura y Minería, 15.372.715.323 pesos. Dependencia 208, Secretaría de Vías e Infraestructura, 43.513.357.967 pesos con 73 centavos. Dependencia 209, Secretaría de Cultura, 15.879.729.960 pesos. Dependencia 210, Secretaría General, 79.908.767.205 pesos. Dependencia 205, Departamento Administrativo de Planeación, 7.311.998.987 pesos. Dependencia 212, Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social. Total 5.416.849.031 pesos. Total nivel central 458.796.740.460.73. Dependencia 213, Fondo Departamental de Salud. Subcuenta 01, régimen subsidiado. Total 54.669.578.656 pesos. Subcuenta 02, Salud Pública Colectiva, 20.637.020.880 pesos. Subcuenta 02, Salud Pública Colectiva,
03, dependencia subcuenta 3, prestación de servicios en salud, 634.876.600.000 pesos. Perdón, 634.878.600 pesos. Subcuenta 4, otros gastos en salud. Otros gastos en salud, 21.970.893.354 pesos. Total dependencia 0213, Fondo Departamental de Salud, 97.912.371.490 pesos. Dependencia 214, Fondo Educativo, total 785.870.638.854 pesos. Establecimientos públicos, dependencia 500-1, Infiguila, 10.769.639.856 pesos. Dependencia 500-2, Instituto de Tránsito y Transporte, total 4.280 millones de pesos. Dependencia 500-3, Inderhuila, total 2.000, recursos del departamento 16.227.445.980 pesos, recursos propios 2.850.790.600 pesos. Dependencia 500-4, Fonviguila, recursos del departamento 500 millones de pesos, recursos propios 2.181.799.400 pesos. Dependencia 500-5, Idacohuila, recursos del departamento 2.000 millones de pesos, recursos propios 1.775.883.200 pesos. Establecimientos públicos total, recursos del departamento 18.077.445.980 pesos. Recursos propios 21.858.113.056 pesos. Dependencia 305, Contraloría Departamental. Recursos del departamento 6.185.019.232 pesos. Recursos propios 3.484.354.270 pesos. Total presupuesto de gastos vigencia fiscal 2025. Recursos del departamento 1.367.493.216.016 pesos con 73 centavos. Recursos propios 25.342.467.326 pesos. Tercera parte, disposiciones generales. Artículo tercero, disposiciones generales. Las disposiciones generales la presente ordenanza están enmarcadas dentro de lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el decreto 111/1996, por la cual se compila la ley 38/1998, la ley 179/94, la ley 225/1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la ley 819/2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad, transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. El decreto 1068/2015, por medio de la cual se expide el decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, el decreto nacional compilatorio número 1821/2020, actualizado el 10 de mayo del 2022, la ley 358/2000, reglamentado por el decreto 610 del 2002 y la ley 617 del 2000, la ley 2200 del 2022, la ley 2294 del 2023, la ley 2294 del 2468 del 2025 y demás normas de carácter orgánico que la complementan en concordancia con el decreto 193 del 2025, por la cual se compilan las ordenanzas 024 del 2023, 038 del 2024, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento. Estas normas rigen para los órganos que conforman el presupuesto del Departamento y sus entidades descentralizadas y para los recursos del Departamento asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. Capítulo 1, campo de aplicación. Artículo 4, campo de aplicación. Estas disposiciones generales que rigen para los órganos y entidades que conforman el presupuesto general del Departamento del Huila, las presentes disposiciones se harán extensivas
en la relación con los recursos incorporados en el presupuesto general del departamento que tengan relación con los establecimientos públicos del orden departamental y el presupuesto general del departamento, que incluye la asamblea departamental, el despacho del gobernador, las secretarías, los despachos, los departamentos administrativos y la Contraloría departamental. Artículo 3, decreto 111/1996, artículo 3 del decreto 193 del 2025. Para los fondos sin personería jurídica se aplicarán las disposiciones aquí consignadas, para lo cual se determina que en cada caso de la creación de nuevos fondos se deberán observar la normatividad que haya dado origen a cada uno de ellos. Artículo 5, manejo presupuestal, recursos, sistema general de regalías. El manejo presupuestal de los recursos del CGR, sistema general de regalías, se sujetará a la regulación vigente sobre la materia, actualmente la Ley 2056 del 2020 y el Decreto Nacional Compilatorio número 1821 del 2020, actualizado el 29 de agosto del 2023 y demás normas que lo modifican. Capítulo 3, presupuesto de ingresos, rentas y recursos de capital. Artículo 6, ingresos de rentas y recursos. Contiene la estimación de la totalidad de los ingresos clasificados en ingresos corrientes, recursos de capital, transferencias, fondos especiales, los ingresos de los establecimientos públicos departamentales. Parágrafo 1. Los ingresos corrientes del departamento y todas aquellas tasas de contribuciones y recursos deberán ser consignados en la cuenta que disponga la Secretaría de Hacienda a través de los procesos de administración del recurso financiero, la cual se encargará de su recaudo, exceptuándose los recaudos de ingresos propios de los establecimientos públicos departamentales, quienes lo recaudarán directamente. La Secretaría de Hacienda podrá hacer convenios con entidades financieras para el recaudo de estos. Parágrafo 2. Acorde con el artículo 78 de la Ley 181 de 1995, en los impuestos a los cigarrillos nacionales y extranjeros a que se refiere el artículo 2 de la Ley 30 de 1971, el artículo 79 de la Ley 14 de 1983, será recaudado por la Secretaría de Hacienda a través de los procesos de administración de procesos financieros. El valor efectivo del impuesto será entregado dentro de los 5 días siguientes al Inderhuila como ente deportivo departamental previa presentación de las cuentas de cobro respectivas. Artículo 7, recursos propios Fonbi Huila. Ser el 43% del total de los recursos efectivamente recaudados correspondientes al concepto de ingresos, venta de bienes y servicios, servicios para las comunidades sociales y personales a Fonbi Huila para el cumplimiento del objetivo y las funciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 067 del 2005 o de la entidad que haga sus veces. Parágrafo único. Los recursos de que trata el artículo anterior harán parte del presupuesto de la Administración Central del Departamento del Huila y le correspondería a la Secretaría de Hacienda a través del profesional especializado que lidera el proceso de administración de recursos financieros, quien realizará la dispersión del porcentaje cedido a Fonbi Huila o a la entidad que haga sus veces, además del giro y o transferencia mensual correspondiente. Artículo 8, recursos propios IDACO Huila. Ceder el 35% del valor total de los recursos efectivamente recaudados correspondientes por concepto de ingresos, venta de bienes y servicios, servicio para las comunidades sociales y personales a IDACO Huila, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 004 del 2024 para el cumplimiento del objetivo y las funciones. Parágrafo único. Los recursos de que trata el artículo anterior no harán parte del presupuesto de la Administración Central del Departamento del Huila y le corresponde a la Secretaría de Hacienda a través del profesional especializado que lidera el proceso de administración de recursos financieros, quien realizará la dispersión del porcentaje cedido a IDACO Huila, además del giro y o transferencia mensual correspondiente. Artículo 9, excedentes. Los excedentes transitorios de liquidez de los órganos y entidades que conforman el presupuesto general del departamento deberán ser invertidos conforme a lo establecido en el decreto 11, 17 y 600 del 2013, el decreto 2463 del 2014 y el artículo 136 del decreto 193 del 2025. Además, el departamento deberá garantizar la seguridad de las inversiones relacionadas con los excedentes temporales de liquidez. Las inversiones de los excedentes de liquidez por parte de las entidades que conforman el presupuesto general del departamento en el INFI Huila podrán mantenerse siempre y cuando dichos organismos
demuestren que cuentan con una certificación de bajo riesgo crediticio. Asimismo, se deberá cumplir con la normatividad previamente citada. Artículo 10, créditos de tesorería. Los créditos de tesorería otorgados por entidades financieras al Departamento del Huila, gestionados por la Secretaría de Hacienda, se destinarán exclusivamente a cubrir insuficiencias temporales de caja durante la vigencia fiscal. El monto total de estos créditos no podrá exceder el 10% de los ingresos corrientes presupuestados del nivel central o de la entidad respectiva, incluyendo los recursos de capital para la vigencia fiscal correspondiente. Estos créditos deberán ser cancelados, incluyendo los intereses y demás cargos financieros antes del 20 de diciembre de la misma vigencia fiscal en la que se contraten. Asimismo, no se podrá contratar ningún crédito de tesorería si existen créditos en mora o sobregiros. Artículo 11. Rentas de destinación específica. Los órganos y entidades que conforman el presupuesto general del departamento cuyos recursos provengan de fuentes de destinación específica, incluyendo el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, donaciones, entre otros, deberán implementar un control presupuestal contable de tesorería de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que regulan cada una de estas fuentes. Asimismo, dicho control deberá extenderse a los recursos destinados al pago de obligaciones pensionales, garantizando su correcta ejecución conforme a la normatividad vigente. Artículo 12. Incorporación de recursos. Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET, los celebrados mediante convenio con entidades del Estado y o cooperación internacional, los recursos provenientes de tesorería del Tesoro Nacional o de la cooperación nacional o internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos que hayan sido recaudados en vigencias anteriores a la actual, de conformidad con las facultades otorgadas al gobernador mediante los numerales 49 y 51 del artículo 119 de la ley 2200 del 2022, se incorporarán al presupuesto general del departamento del Huila mediante decreto. Los rendimientos financieros, intereses y sanciones generados por los recursos de destinación específica se adicionarán al presupuesto conforme lo dispone la ley u ordenanzas que definan la destinación de la renta. En caso de que no se encuentren establecida tal destinación, estos podrán ser adicionados al presupuesto del departamento con destino a la financiación de los proyectos del plan de desarrollo financiables por la renta de destinación específica que le dio su origen. Capítulo 3. Presupuesto de gastos. Artículo 3. Gastos. Los gastos del presupuesto están catalogados en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública, gastos de inversión, gastos de operación comercial. Parágrafo. Los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública, gastos de inversión y gastos de operación comercial se clasificarán en las siguientes sesiones: la Asamblea Departamental, la Contraloría Departamental, el Despacho del Gobernador, la Secretaría de Departamento Administrativo y Establecimientos Públicos. Parágrafo 2. En el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión no se podrá incluir gastos destinados al servicio de la deuda pública. Parágrafo 3. Se prohíbe tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos del departamento para la vigencia del 2026 cuando no cumplan con los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal del departamento o el de los establecimientos públicos, así como los ordenadores del gasto o quien haya sido delegado para la ordenación del gasto, serán responsables de disciplinaria, fiscal y penalmente por el incumplimiento de lo dispuesto en la ley y en la presente ordenanza. Parágrafo 4. No se atenderán compromisos adquiridos sin saldo presupuestal, sin disponibilidad previa o sin haber sido tramitados de acuerdo con los procedimientos ordinarios establecidos por la Secretaría de Hacienda. Artículo 14. Ejecución del presupuesto de gastos. La ejecución del presupuesto general de gastos del departamento será de causación, por lo tanto, se continuará con los registros de los compromisos, obligaciones y pagos utilizados la normatividad aplicable del catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales y su descentralizada CPET. Parágrafo. Para mantener el equilibrio presupuestal cuando se presenten ingresos y situación de fondos,
se realizarán los correspondientes registros de la ejecución de gastos sin situación de fondos para cada objeto que corresponda con el respectivo tributo y consolidados en el respectivo informe. Artículo 15, modificaciones al detalle del gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no alteren el monto total de las apropiaciones de cada sesión presupuestal de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por la Asamblea Departamental podrán realizarse mediante resolución expedida por la jefe del órgano correspondiente. En este caso, de los establecimientos públicos del orden departamental, las modificaciones se efectuarán mediante resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos o por resolución del representante legal en caso de que no existan dichos órganos. La Secretaría de Hacienda aprobará las operaciones presupuestales contenidas en los actos administrativos una vez se registre la información del Sistema de Información Financiera. En caso de que los gastos de inversión será necesario también contar con el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación. La Tesorería Departamental, con base en las modificaciones mencionadas en el artículo anterior, realizará los ajustes correspondientes al programa anual mensualizada de Caja PAT, consultando la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera y Administrativa del Departamento. Artículo 16, prelación del gasto. En la elaboración y ejecución del presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila, así como para el programa anual mensualizado de caja, se hará la prioridad y atención oportuna a los pagos correspondientes al servicio de la deuda pública, a los servicios públicos domiciliarios, a los servicios personales, a las pensiones y cesantías y a todo lo relacionado con el pago de nómina. Artículo 17, vigencia. Las disponibilidades presupuestales generadas por la Secretaría de Hacienda tendrán vigencia desde la fecha de su expedición hasta el 31 de diciembre del 2026. Artículo 18, aumento de gastos administrativos. Las juntas o consejos directivos de los organismos que conforman el presupuesto no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras ni prestaciones sociales cuando dichos incrementos superen los aprobados a nivel central departamental. Tampoco podrán autorizar la ampliación parcial o total de los costos de la planta y nómina de las plantas y nóminas de personal, a menos de que estén debidamente respaldadas por estudios técnicos y cuenten con las respectivas disponibilidades presupuestales. Parágrafo. El Departamento del Huila, así como los organismos que conforman el presupuesto de la vigencia del 2026, deberán consultar previamente las provisiones en materia presupuestal antes de celebrar acuerdos sindicales. Dicha disponibilidad presupuestal deberá ser aplicada y certificada por la Secretaría de Hacienda del Departamento. Artículo 19. Proveedurías de empleos vacantes. Para proveer empleos vacantes será necesario contar con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal del 2026. Para todos los conceptos relacionados con gastos de personal, la excepción se hará en el caso de nombramientos para reemplazar cargos provistos o creados durante la misma vigencia, en cuyo caso se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleo para los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de trabajadores oficiales, y deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política respecto a sus emolumentos. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, previo al inicio de los procesos del concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, la entidad deberá certificar la disponibilidad presupuestal para cubrir el costo de los concursos, los cargos que se convocarán y su posterior provisión. Artículo 20, modificación a la planta de personal. La solicitud de modificación de la planta de personal, además de cumplir con lo dispuesto en las normas de austeridad, deberá contar con los siguientes requisitos para su consideración y trámite por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental a través del proceso de planificación y control de la ejecución del presupuesto del departamento. Exposición de motivos que justifique la modificación, comparación de los costos entre planta de personal vigente y la propuesta, análisis de los efectos para la adquisición de bienes y servicios de la entidad, concepto del Departamento Administrativo de Planeación en caso de que se vean afectados los gastos de inversión, cualquier otro requisito que el proceso de planificación y control de ejecución del presupuesto considere pertinente. Parágrafo. Los recursos destinados para el Plan Institucional de Capacitación
como el de bienestar social y estímulos para los empleados departamentales, no puede tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales que afecten el presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila de la vigencia del 2026. Artículo 21, caja menor. La caja menor es un fondo en efectivo de carácter fijo y renovable, cuya administración se delega a un funcionario con el propósito de cubrir gastos imprevistos, urgentes y de menor cuantía que deban ser atendidos por la Administración Central del Departamento. Parágrafo. La Secretaría de Hacienda será la entidad competente para expedir el acto administrativo correspondiente de resolución, mediante la cual se establecerán los lineamientos para la constitución y operación de las cajas menores de la Administración Central del Departamento, conforme a la estructura organizacional definida en la Ordenanza 002 del 2025 o en la norma que la modifique o que tenga impacto en el presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila para la vigencia del 2026. Artículo 22. Aclaraciones, modificaciones y correcciones del presupuesto. La Secretaría de Hacienda Departamental, a través del proceso de planificación y control de la ejecución del presupuesto, realizará mediante resolución las aclaraciones, correcciones y modificaciones necesarias para subsanar errores de transcripción, digitación, ubicación y tipo aritmético que se presenten en el presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila para la vigencia del 2026. Asimismo, será de su competencia la inclusión y formulación de nuevos artículos presupuestales en el decreto de liquidación del presupuesto cuando se requiera en el proceso de ejecución. Estas inclusiones deberán realizarse con base al catálogo de clasificación presupuestal de las entidades territoriales CEPET, adoptado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o la norma que lo modifique o sustituya. Cuando estas modificaciones correspondan a programas de inversión, el Departamento Administrativo de Planeación será responsable de definir los componentes que integran la clasificación programática de la inversión pública previa expedición de la certificación correspondiente. Artículo 23. Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las sesiones del presupuesto general del departamento serán definidas anualmente a través del Sistema Integrado de Información Financiera y Administrativo del Departamento a corte 31 de diciembre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos adquiridos y las obligaciones reconocidas. Por su parte, las cuentas por pagar se definirán como la diferencia entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectivamente realizados. Parágrafo. Las reservas presupuestales únicamente podrán ser utilizadas para cancelar los compromisos que le dieron su origen, y su ejecución se realizará con cargo a las apropiaciones del presupuesto de la vigencia en que se celebró el compromiso que generó la respectiva reserva. Es decir, su ejecución debe efectuarse contra el presupuesto de origen. Para ello, se requerirá respaldo financiero de la caja debidamente certificado por el profesional especializado responsable del proceso administrativo de recursos financieros. Artículo 24. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, con el fin de atender con oportunidad los compromisos que a 31 de diciembre del 2025 que no se haya cumplido. Voy a corregirle acá, doctora Diana, porque volví. Es 2025. Que no se hayan cumplido siempre y cuando estén legalmente contraídos los órganos que conforman el presupuesto general del departamento deberán constituir las reservas presupuestales y cuentas por pagar de las respectivas sesiones presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiero del Departamento. En dicho plazo podrán efectuarse los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron expiran sin excepción. Para el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles se complementan en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecten el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual el departamento decida constituir reservas presupuestales, deberán justificarlas de acuerdo con lo establecido por la circular 031 del 20 de octubre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 25, obligaciones del pasivo exigibles de vigencias expiradas. Las obligaciones de pasivos exigibles de vigencias expiradas se deben pagar con recursos apropiados en la vigencia fiscal de su exigibilidad, para lo cual su incorporación en el presupuesto general del Departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 será mediante decreto y su ejecución deberá contar con el respaldo financiero en caja certificado por el profesional especializado que lidera el proceso de la administración de recursos financieros, sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria que haya lugar cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de las obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en la presente Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que regulan la materia y sobre los mismos no se haya constituido reservas presupuestales o la cuenta por pagar correspondiente, no se podrá hacer el pago bajo el concepto de pago pasivos exigibles vigencias expiradas. También procederá la operación prevista en el inciso anterior cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del decreto 193 del 2025. El mecanismo previsto para el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate de cumplimiento de obligaciones originadas en la ley, exigible en vigencias anteriores, aún sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal. Cuando se cumplan alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender los gastos de pago pasivos exigibles vigencias expiradas a través de rubros presupuestales correspondientes de acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignado la expresión pago pasivos exigibles vigencias expiradas. En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo. Parágrafo. En este artículo también se aplicará para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixtas asimiladas a esta, donde el departamento tenga una participación del 90% o más. Artículo 26, decreto de liquidación. En el decreto de liquidación del presupuesto de ingresos de rentas y recursos de capital, así como la ordenanza de apropiaciones del Departamento del Huila para la vigencia del 2026, la Secretaría de Hacienda Departamental incorporará la clasificación, desagregación, codificación, definición correspondiente a los conceptos de ingresos y objetos del gasto. Dicha estructuración se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución 3832 del 18 de octubre del 2019 y las sus modificaciones más recientes, la Resolución 3469 del 2024, mediante la cual se actualizan los anexos del catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales y sus descentralizadas, CEPET, expedidas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en concordancia con las demás normas vigentes que regulan la materia. Artículo 27, modificaciones al anexo del decreto de liquidación. Cuando se evidencie que las partidas presupuestales han sido incorporadas en numerales rentísticos, sanciones, capítulos, programas o subprogramas que no correspondan al concepto de objeto real del ingreso o del gasto, la Secretaría de Hacienda Departamental deberá homologarlas en la clasificación que le corresponda conforme a lo establecido en el catálogo de clasificaciones presupuestales y establecidas territoriales CEPET, expedidas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el catálogo de clasificación programática y la inversión pública expedido por el Departamento Nacional de Planeación. La Secretaría de Hacienda podrá efectuar mediante resolución las operaciones de homologación, ajuste o clasificación que se requieran durante la ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo. En los casos en que dichas modificaciones afecten el presupuesto de gastos de inversión, serán obligatorio contar previamente con el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda del Departamento, ya sea por oficio o solicitud del jefe del órgano correspondiente, podrá realizar mediante resolución las aclaraciones o correcciones de leyenda necesarias para subsanar errores de transcripción, digitación o de carácter aritmético contenidos en el presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal del 2026. Cuando dichas correcciones correspondan al presupuesto de inversión, se requerirá igualmente concepto previo favorable del Departamento Administrativo de Planeación. Artículo 28, Fondo de Cesantías y Pensiones. El fondo de cesantías correspondiente a los ingresos de apropiación que se manejan por parte de la Secretaría de Hacienda a través del sistema software donde se llevará a cabo su control presupuestal, financiero y contable, el manejo administrativo y la ordenación del gasto del fondo estará a cargo de la Secretaría
general. Su ejecución se hará acorde con el plan mensualizado de caja PAT determinado para tal fin y cumplirá con las disposiciones del Estatuto de Presupuesto. No efectuar oportunamente y injustificadamente los pagos por concepto de las cesantías o no hacerlo en los plazos legal señalado y en el orden estricto en que se hubieran radicado las solicitudes se constituye en falta gravísima, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del artículo 57 de la Ley 1952 del 2019. En lo concerniente a las pensiones, el Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Hacienda y a solicitud de la Secretaría General, se realizarán las transferencias respectivas a las subcuentas del patrimonio autónomo constituido por el departamento para atender el pago de las mesadas pensionales, tanto de los pensionados administrativos como los nacionalizados, así como las cuotas partes pensionales, los bonos y cuotas partes de pensiones y demás gastos inherentes y accesorios de las mismas, acorde con los procedimientos operativos que se estructura para tal fin. Capítulo cuarto, disposiciones varias. Artículo 29, aplicación del CEPET. De conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la resolución número 3832 del 2019, por lo cual se adopta el catálogo de clasificación presupuestal de las entidades territoriales y su descentralizada CEPET y sus modificaciones posteriormente contenidas en las resoluciones 1355 del 2020, 0401 del 2021, 3438 del 2021, 2372 del 9 de septiembre del 2022, 2266 del 23 de octubre del 2023 y sus modificaciones más recientes, la resolución número 3469 del 2024, el Departamento del Huila continuará aplicando el CEPET durante la vigencia del 2026. La implementación del CEPET se efectuará en todas las fases de los ciclos presupuestales y serán de obligatorio cumplimiento para cada una de las entidades ejecutoras que integran el presupuesto general del Departamento del Huila, incluidas sus entidades descentralizadas y los fondos especiales de carácter departamental. Artículo 30, apropiaciones presupuestales. Cuando existan apropiación de presupuestal disponible al servicio de la deuda pública, podrán efectuarse pagos anticipados de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos de empréstito. Artículo 31, certificado de disponibilidad para vigencias futuras. Los ordenadores del gasto de las unidades ejecutoras que forman parte del presupuesto del departamento que sean responsables de la ejecución de sus gastos con cargo a las vigencias futuras deberán realizar los trámites pertinentes en la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda para reemplazar prioritariamente dentro de los primeros 20 días hábiles del mes de enero las respectivas vigencias fiscales objeto de afectación. El certificado de vigencia futura es expedido en vigencias anteriores por el certificado de disponibilidad presupuestal CDP y demás documentos presupuestales correspondientes. Los documentos soportes del CDP expedidos con fundamento en estas disposiciones será la ordenanza mediante la cual se autoricen vigencias futuras, el acta del CONFIS y los certificados de vigencia futuras expedidos en vigencias anteriores para soportar el contrato vigente. Artículo 32, inclusión de vigencias futuras. En virtud de las vigencias futuras autorizadas por la Honorable Asamblea Departamental del Huila, para la vigencia fiscal del 2025 se autoriza la realización de los ajustes presupuestarios necesarios en el decreto de liquidación del presupuesto con el fin de proceder a la inclusión correspondiente. Artículo 33, ordenación de gasto para el servicio de la deuda. La ordenación de los gastos del servicio de la deuda estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda del Departamento y el control y manejo dependerá de esta Secretaría. Artículo 34, fondos sin personería jurídica. Son cuentas especiales para fines determinados dentro de los organismos públicos y no constituyen nuevas entidades, sentencia C-485 del 2002. Estos deberán ser creados mediante ordenanza o por facultad expresa otorgada por la Asamblea para este fin y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, leyes y decretos, ordenanzas y las demás normas que reglamentan las unidades ejecutoras a las cuales estarán adscritos. Artículo 35, entrega de información para efectos de consolidación. Acorde con las normas de presupuesto y el CEPET, los gerentes, directores o rectores de los establecimientos públicos del orden departamental impartirán instrucciones en sus entidades con el fin de dar cumplimiento a los siguientes ítems. Enviar oportunamente a más tardar el día 10 calendario del mes siguiente al que se reporten conforme a los métodos y procedimientos establecidos por la Dirección de Presupuesto del Departamento del Huila
la información requerida para efectos de la consolidación entre el presupuesto departamental de gastos y el de los establecimientos públicos, realizar el cierre del presupuesto de gastos el último día hábil de cada mes de la vigencia fiscal. Presentar los informes mensuales de ejecución firmados por los ordenadores del gasto a más tardar el 10 de cada mes, cumpliendo con las normas orgánicas del presupuesto en materia de clasificación programática presupuestal, conforme a lo que establecen las disposiciones generales de la presente ordenanza, mediante la cual se apruebe el presupuesto general del departamento del Huila. Garantizará la igualdad de los datos entre los informes con los requeridos para efectos de la consolidación entre el presupuesto departamental y el de los establecimientos públicos. Modificar sus presupuestos solo mediante ordenanzas de la Asamblea Departamental y decretos del gobernador o actos administrativos internos del establecimiento público según el caso y conforme a lo establecido en la presente ordenanza. Acorde con lo anterior, ningún establecimiento público podrá hacer modificaciones a sus presupuestos aprobados sin tener el acto. Artículo 36. Ingresos departamentales para establecimientos públicos. Los recursos los recursos del departamento asignados a los establecimientos públicos para inversión del sector asignado a sus funciones y a los cuales no son recursos propios del establecimiento. Estos recursos se manejarán en el agregado del presupuesto de cada entidad, identificado por la fuente de financiación, acorde con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas vigentes sobre la materia. Parágrafo único. Los recursos de que trata el artículo anterior harán parte del presupuesto de la Administración Central del Departamento del Huila y le corresponde a la Secretaría de Hacienda, a través del profesional especializado que lidera el proceso de administración del recurso financiero, realizar los giros de los recursos previa presentación de cuentas de cobro con los avances del proyecto, entendiendo que se ampara solo presupuestalmente, mas no financieramente. Artículo 37. Visita a las entidades que manejan recursos públicos. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar visitas a las entidades que manejen recursos públicos para solicitar presentación de libros, comprobantes, informes, reservas, cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que se consideren convenientes para la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila de la vigencia. Parágrafo. El Departamento Administrativo de Planeación deberá realizar el seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de la vigencia fiscal del 2026 con base en la inversión pública incorporada en el presupuesto de rentas y recursos de capital del Departamento del Huila de la vigencia, de tal forma que sea concordante con lo determinado en el Plan de Desarrollo. Artículo 36. Reorientación de los aportes al FOMPED para la inversión. Reorientar los recursos de las rentas constitutivas de los aportes del FOMPED 2026 con base a lo establecido en la Ley 2468 del 2025, artículo 14, que modifique la Ley 549 de 1999 mediante la adición de un artículo transitorio 12b que establece una reorientación de las rentas para el periodo 2025-2027. Esta reorientación tiene carácter facultativo para las entidades territoriales y puede aplicarse durante toda la vigencia fiscal. Artículo 39. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2026. Señor presidente, honorables diputados, están leídos los 39 artículos que contiene el presente proyecto de ordenanza para su segundo debate en plenaria. Muchas gracias, secretario. De esta manera ponemos a consideración la aprobación en bloque de los 39 artículos de este proyecto de ordenanza. Anunciamos que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el articulado del 1 al 39 del presente proyecto de ordenanza. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el ordenal quinto de la ordenanza 300 de la Constitución Política, la Ley 2200 del 2022, el decreto 111 de 1996 y el decreto 193 del 2025 ordena. Está leído el preámbulo.
Ponemos a consideración la aprobación del preámbulo, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título, por medio de la cual se establece el presupuesto general del Departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Está leído el título. Ponemos a consideración la aprobación del título, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta honorable asamblea que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Señor presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Gracias, secretario. Agradecerle a la función del gobierno departamental en la discusión para la aprobación para el segundo debate del proyecto de presupuesto 2026. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 8, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Tenemos una correspondencia, vamos a darle la lectura correspondiente. Es una proposición enviada por el Consejo Municipal de Colombia, Huila, en el cual propone, artículo primero, solicitar al secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, que informe a este Consejo Municipal las razones por las cuales aún no han sido asignados el kit de maquinaria prometido el día de la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental del Huila en nuestro municipio. Artículo segundo, solicitar al secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, que se indique la fecha exacta o estimada en la que dicho kit de maquinaria será asignado al municipio de Colombia, Huila. Firma José Alejandro Alarcón, presidente del Consejo Municipal, Sandra Patricia García Rivas, secretaria ejecutiva. Claro. Continuemos, por favor. Sí, ya. Sí, presidente. Punto número 9, proposiciones y varios. Vamos a dar la lectura de las proposiciones radicadas en Secretaría General. Pero Machete, solo diga el título ya. La siguiente proposición es la 126, propuesta por el diputado Omar Alexis Díaz Cuellar, en la cual propone a la mesa directiva de la Asamblea Departamental exaltar al Team Palacio de la Institución Educativa San Antonio de Anacona, sede Palacios, por su destacada labor educativa y su aporte significativo al desarrollo rural del departamento del Huila, con fundamento en las siguientes consideraciones. El diputado argumenta, entonces esa proposición es presentada en el día de hoy. La otra. ¿También es de él? Proposición presentada por el diputado José Armando Acuña Molina. La Honorable Asamblea Departamental del Huila propone exaltar y reconocer al maestro Edwin López Fajardo, artista plástico, por su destacada trayectoria y la conservación y fomento de la identidad cultural huilense a través de dibujos y pinturas inspirados en las tradiciones de nuestro departamento. El maestro Edwin López Fajardo ha sido ampliamente reconocido en múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Proposición presentada por José Armando Acuña Molina. Proposición 129, firmada por el diputado Omar Alexis Díaz Cuellar, quien propone a la mesa directiva de la Asamblea Departamental exaltar al docente Sergio Andrés Trujillo Tobar por su destacada trayectoria académica, sus compromisos con la educación rural y su significativo aporte al desarrollo educativo del departamento del Huila, de acuerdo con las siguientes consideraciones. El docente Sergio Andrés Trujillo Tobar es licenciado en Matemáticas de la Universidad Surcolombiana y magíster en Enseñanzas de Ciencias Exactas y Naturaleza de la Universidad Nacional de Colombia. Proposición presentada por Omar Alexis Díaz Cuellar.
Presidente, están ahí las proposiciones presentadas en Secretaría General. Gracias, secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Sí, presidente. Punto número 10, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Presente. Barajas Hernández, Edwin Arbey. Siempre presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Secretario, presente. Fierro Mayorga, Franjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, siempre presente, secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Ausente. Murcia, Omelio Jesús. Presente. Alfadil Ortigosa. Positivo. Presente, señor secretario. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Positivo, presente. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Siempre presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 11 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Gracias, secretario. Quiero agradecerle el reconocer la labor del día de hoy de todos los honorables diputados. Me les quito el sombrero, honorables diputados, 2 jornadas por más de 12 horas. Colega y amigo Alfadil del alma, reconocer especialmente ese trabajo suyo, no de hoy, sino de todo este año. De verdad que han sido 2 jornadas largas y mi reconocimiento a esa discusión amplia, pero con argumentos en lo que corresponde para la aprobación del presupuesto del año 2026. Secretario, siendo las 7:10 de la noche, casi 12 horas de sesión, agotado el orden del día, damos por terminada y citamos para el día de mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias y una feliz noche para todos.